Buenos días, les doy las gracias. Perdonen estos 5 minutos de retraso, pero todavía están los obispos reunidos. O sea, me he escapado en el tiempo que estaba en el previsto de descanso y bueno, pues he dejado al vicesecretario que haga las veces de secretario en estos momentos, el de Asuntos Generales. Pero también agradezco haberme escapado y estar aquí con ustedes para darles cuenta de esta asamblea plenaria que se está celebrando, como tienen ahí en la nota de prensa. Pero yo antes, en primer lugar, quería alegrarme de que la organización terrorista ETA se disuelva. Es mucho el sufrimiento, mucho el dolor causado. Dice en la nota que han expresado a nuestro pueblo, no, es a todos los españoles, a la entera sociedad española. Por tanto, pues da gracias a Dios de que de una vez esta pesadilla, esta horrible de sangre, de horror, de utilización de la violencia, que siempre la violencia es maligna, pero en este caso con una perversión y que ha sido un lastre en la historia de nuestro pueblo, especialmente en la historia democrática de nuestro pueblo. Un recuerdo especial para las víctimas, para sus familiares, que ven este día pues de una manera especial. Queremos, y no puede ser de otra manera, que mostrarles nuestra cercanía a su sufrimiento, que no terminará y no termina con una declaración de que ha acabado esta pesadilla, este dolor, esta violencia, aunque ya hacía tiempo que habían renunciado a la lucha armada. Pero esta disolución sí queremos que contribuya a la gran tarea que queda, que es, por una parte, la reconciliación, que es el trabajo más difícil, que es el trabajo más costoso, que es el trabajo que lleva más tiempo y que exige más generosidad. Han pedido perdón, ciertamente, y se agradece, pero ese perdón lleva consigo reparación, ese perdón lleva consigo pues contribuir y establecer las posibilidades de que tanto en el País Vasco como sobre todo en el corazón de los familiares de las víctimas se pueda crear de una vez una sociedad reconciliada, una cohesión social necesaria que es la propia de seres humanos y que nunca ningunas ideas justifican el terrorismo. El terrorismo siempre es una acción perversa en su origen y en su esencia. Y por supuesto, nada ni nadie puede justificar la muerte de inocentes, como en este caso hay una larga lista de tantos y tantos inocentes. También queremos felicitarnos porque ha sido la victoria de la democracia, la victoria de la conjunción del pueblo español, de toda la sociedad española, la que quería acabar con esta lacra, con este sufrimiento. Que la reconciliación, la convivencia pacífica, el perdón, que lleve pues también a evitar en el futuro iniciar caminos de violencia para defender unas ideas. La sociedad democrática, la legalidad, ofrece los cauces para la manifestación de las propias ideas en el respeto exquisito a la de los demás. Por tanto, es una buena noticia, es un día para dar gracias a Dios y sobre todo pedir para que haya esa reconciliación efectiva, esa cohesión. Y la Iglesia, especialmente en el País Vasco, ayuda y seguirá ayudando para que sea posible ese clima de entendimiento y de convivencia pacífica de todos los ciudadanos del gran pueblo que habita en el País Vasco y en el conjunto de la sociedad española. Con lo cual, yo creo que esto, antes que pasar a darles cuenta
de los temas de la asamblea plenaria que tienen en la nota de prensa. Bueno, pues decirles que la participación en la asamblea ha sido de la práctica totalidad de los miembros de pleno derecho. Ha habido 84 obispos y se han incorporado a la plenaria 3 nuevos obispos, que son los obispos auxiliares de Madrid, Monseñor José Cobo, Monseñor Santos Montoya y Monseñor Jesús Vidal, que fueron ordenados el 17 de febrero pasado. También ha estado el administrador diocesano, un sacerdote, como miembro de pleno derecho, que es el administrador diocesano de la diócesis de Guadix. En la sesión inaugural se tuvo un recuerdo especial y yo quiero hacer hincapié en ello para Monseñor Elías Chanes, que, como saben, fue secretario de la Conferencia Episcopal Española, vicepresidente y presidente, y tuvo un papel decisivo en la historia de la Conferencia Episcopal Española, en su conformación, en la implementación en la Iglesia en España de las directrices del Concilio Vaticano II, de la renovación, en definitiva, de la Iglesia, y aparte de su tarea de pastor, primero como auxiliar en Oviedo y después como arzobispo de Zaragoza, también tuvo un papel importante en la pastoral educativa, en el ámbito de la enseñanza, especialmente la defensa del derecho de la Iglesia en el marco educativo y sobre todo en el marco escolar. Por otro lado, él tuvo también un gran papel, como lo tuvo la Iglesia en la transición política española, de la recuperación de las libertades, de la cohesión social, de ayudar a una verdadera convivencia de nuestro pueblo por encima de las ideas de cada persona y todos en la construcción de esta España que disfrutamos, en esta España de vida democrática. Por tanto, un recuerdo especial para don Elías Chanes por parte de la Conferencia Episcopal Española en esta asamblea plenaria, de agradecimiento, como es agradecimiento de tantas instituciones que nos han hecho llegar el pésame por su pérdida. También, y siguiendo con el papel de la Iglesia en la transición y en la vida democrática española, decirles que la Fundación Pablo VI, y en colaboración con la Conferencia Episcopal Española, tiene previsto organizar un gran congreso el día 3 y 4 de octubre de este año, en el marco de los 40 años de nuestra Constitución, del papel de la Iglesia en la sociedad democrática. Se invitarán a grandes figuras de la vida política española, incluso internacional, y al mismo tiempo hemos pedido la presencia de Su Majestad el Rey, y quiere ser un homenaje, pero al mismo tiempo una puesta en valor del papel que, por desgracia, ha quedado silenciado cuando se ha hablado estos años de memorias de la transición política española y de todo este tiempo de vida democrática. La Iglesia ha tenido y tiene, por su propio peso en la sociedad española, tanto histórico como presente, pues un papel decisivo a la hora de cohesionar a los ciudadanos que en gran parte pues son fieles de la Iglesia Católica. Por tanto, les recuerdo que ese congreso tendrá lugar el día 3 y 4 de octubre de este año. Decirles también que los obispos han tratado en esta asamblea la situación del apostolado seglar en España. Ha habido una ponencia que ha hecho Monseñor Javier Salinas, presidente de la Comisión Episcopal de Apostolado Seglar. Y en esta ponencia pues, se ha puesto a la vista cuál es la realidad de todos esos miles y miles de laicos que de forma asociada, en movimientos, en asociaciones, están trabajando en el ámbito de las parroquias, en el ámbito de esas asociaciones con sus distintos carismas, por hacer presente el Evangelio en medio de la sociedad secular, en medio del mundo, en medio de las labores en las que se desarrolla la vida de las personas, en el torrente circulatorio de la sociedad. Pero también en la vida intraeclesial. ¿Cuál es el peso de los laicos en la vida intraeclesial? Y, bueno, pues se ha tomado la determinación de seguir apoyando, impulsando el apostolado seglar en España, de los laicos, el papel de los laicos, que son los que tienen como tarea principal
la transformación del orden temporal. El papel y el apostolado de los laicos sí está en la colaboración intraeclesial, en ayudar en las tareas eclesiales más propias, pues desde la catequesis a la acción social y caritativa, con los voluntariados, en distintas organizaciones, también en la tarea misionera, pero está sobre todo en la transformación de la sociedad en libertad, en respeto a otras convicciones, pero sin renunciar a las propias, en las tareas del mundo del trabajo y también del mundo del espacio público en el que se desenvuelve la vida social y política de los ciudadanos. Las convicciones, la fe cristiana no puede quedar solo digamos, en el interior de las sacristías o en el interior de los templos. Se ha aprobado la celebración de otro congreso también importante, y otro congreso nacional, el año próximo, en 2019, sería en torno al mes de noviembre, sobre apostolado seglar, en que se pondría en visibilidad pues, las asociaciones, los movimientos, con los testimonios y con las aportaciones de ponencias, para una más profunda reflexión sobre el papel de los laicos, de los seglares, hombres y mujeres, en la vida social, en la vida eclesial de España. Será, como les he dicho, en noviembre del año 2019 y tendrá una fase preparatoria pues larga a nivel de las distintas diócesis de España. Algo que destacó el presidente en su intervención, don Ricardo Blázquez, el día de la inauguración de esta asamblea plenaria, es la formación en los seminarios españoles. Ciertamente hay preocupación en este sentido, ya lo manifestó el propio presidente, por la carencia de sacerdotes. Pues en el año 2017, por ejemplo, murieron 392 sacerdotes en España, con una media de edad de 65,07, que es la media del clero español. Pues como comprenderán, pues esta partida pues luctuosa pues es importante, y de ordenaciones, o sea, de nuevos sacerdotes ordenados en el año 2017 hubo 109. Con la reposición en las tareas pastorales, pues lógicamente hay un déficit. Hay un déficit que, bueno, pues es una tarea que ya Jesucristo en el Evangelio pide que recemos para que el dueño de la mies mande obreros a su mies, pues tenemos que seguir haciéndolo, pero sobre todo pues trabajando más en los ámbitos de la pastoral juvenil, de la pastoral familiar, de la pastoral educativa, para dar una propuesta clara a los jóvenes españoles de la opción por el sacerdocio como la entrega de la propia vida. Y esto es una tarea, no solo se trata de reorganizar los seminarios, no solo se trata de trabajar el documento de la Santa Sede de la Ratio Fundamentalis que marca el itinerario formativo desde que un joven se plantea la opción por ser sacerdote y la formación que conlleva hasta después la formación permanente ya como clérigo, como sacerdote en su tarea pastoral, sino también tenemos que entrar en una cultura vocacional. O sea, la Iglesia quiere ponerse en campaña vocacional permanente para salvar con la oración y con el testimonio, pero también están esas campañas como las que en la web tienes una llamada .com y en las redes sociales pues se hará este domingo como un recordatorio al pueblo cristiano de que rece por las vocaciones, y lo hacemos la Conferencia Episcopal junto con la Conferencia de Religiosos y con obras misionales pontificias. El tema de los jóvenes ha sido otro de los temas que el presidente ha tratado en su discurso inaugural, discurso que fue convenido con el comité ejecutivo y que puede parecer que es intraeclesial, pero lógicamente los obispos tratan los temas intraeclesiales sin que esto haga olvidarse de los problemas de la sociedad, que también han estado presentes y están presentes en las deliberaciones de los obispos. Tenemos por delante la convocatoria del sínodo dedicado especialmente a los jóvenes el próximo mes de octubre. Al mismo tiempo, el día 21 ya se ha anunciado que se tendrá lugar la canonización del Beato Pablo VI
que fue el que dispuso el nacimiento de la Iglesia, de la Conferencia Episcopal Española, con lo cual es motivo especial de agradecimiento, y al mismo tiempo la propuesta como ejemplo y como modelo del gran pastor Monseñor Romero, el obispo mártir de América Latina. Bueno, pues han tratado el tema de los jóvenes y se ha elegido a los padres sinodales que corresponden a la Conferencia Episcopal Española para estar presente en las sesiones que a lo largo del mes de octubre pues tenga lugar la Asamblea del Sínodo en Roma. Y en concreto, como tienen en la nota de prensa, han sido elegidos para participar en el Sínodo los jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional, el cardenal Ricardo Blázquez, arzobispo de Valladolid, el cardenal Juan José Omeya, arzobispo de Barcelona, y Monseñor Carlos Escribano, que es el responsable de Pastoral de la Juventud en la Conferencia Episcopal Española y es el obispo de La Rioja, es el obispo de Calahorra, La Calzada y Logroño. Esto se ha comunicado ya a la Santa Sede. También ha sido elegido Monseñor José Ignacio Munilla como obispo suplente, por si alguno no pudiera, por cualquier causa, estar presente en el sínodo. Sus nombres han sido ya comunicados a la Secretaría para el Sínodo de los Obispos para su ratificación por parte del Santo Padre, que es el que le dará realmente oficialidad. Esto que les avanzo, pues no tiene hasta que el Santo Padre no lo ratifique esta elección. También decirles que, se ha explicado por parte de Monseñor Carrasco Rouco, que es el presidente de la Subcomisión de Universidades, un documento de la Santa Sede sobre las facultades y centros de estudios eclesiásticos. Y se ha aprobado el Decreto General sobre la protección de datos personales. Como saben, el Reglamento Europeo sobre la protección de datos entrará en vigor a partir del 25 de mayo, y nos afecta a todos, somos ciudadanos de Europa. Y hay en el reglamento, siguiendo el espíritu también, que por otra parte del Tratado de Lisboa, con respecto a las confesiones religiosas que se les tiene en cuenta en su especificidad a la hora pues, de toma de decisiones o de determinadas políticas, pues también en el reglamento, el artículo 91.1 del Reglamento de Protección de Datos de la Unión Europea establece que las confesiones religiosas que tengan ya una legislación sobre protección de datos, pues han de adaptarla a lo que establece el reglamento. Y teníamos dos opciones, o entrar de forma general en el reglamento o proceder, amparándonos en este artículo 91.1 del Reglamento Europeo, adaptar nuestras disposiciones a la reglamentación europea. Es lo que hemos hecho en este sentido y, bueno, pues qué novedades pues tiene, aunque yo no soy experto, pues en esto, el efecto, pues que se respeta la autonomía organizativa de la Iglesia, reconocida en los tratados internacionales, tanto a nivel personal como institucional, como presupuesto necesario para el ejercicio del derecho a la libertad religiosa, que se continúe aplicando las normas de la Iglesia Católica relativas a la protección de datos, de acuerdo ya con el Reglamento Europeo, y que se garantice el derecho fundamental a la protección de datos personales, tanto de los fieles católicos como los que se relacionan de alguna manera con la Iglesia, sin perjuicio de la aplicación de la legislación civil vigente en esta materia. Y aspectos más relevantes se han recogido las normas de obligado cumplimiento contenidas en el citado reglamento y se han seguido al mismo tiempo las orientaciones que ha dado el Comité de Conferencias Episcopales de Europa, que tiene su sede y en el que pertenecemos en Bruselas. Se han introducido adaptaciones oportunas a las particularidades de nuestra legislación dentro del margen y limitaciones que permiten las citadas normas europeas y se ha optado por el sometimiento al control de la Agencia Española de Protección de Datos, tal como han hecho en la práctica totalidad de las conferencias episcopales a las agencias de protección de datos de sus respectivos países. Sí se prevé
el nombramiento de un delegado de protección de datos imprescindible cuando se trata de datos especialmente protegidos por su sensibilidad, que no podrá ser responsable ni encargado del tratamiento de protección de datos, que tiene que gozar de una independencia y una cualificación especial, tanto a nivel de las diócesis como de la Conferencia Episcopal, y se ha salvaguardado la posibilidad de las comunicaciones con la Santa Sede, que es un tercer país que no pertenece a la Unión Europea. Y este decreto, pues una vez que se reciba la confirmación por parte de la Santa Sede, tendrá obligado cumplimiento en toda la Iglesia en España. Y bueno, pues estos han sido también, ya que les he hablado del Comité de Conferencias Episcopales de Europa, o Comisión, en la que están representadas todas las conferencias episcopales de la Unión Europea, pues nosotros tenemos como representante al obispo de Almería, Monseñor Adolfo González Montes, y como sustituto ha sido elegido, para cuando no pueda asistir, Monseñor Juan Antonio Martínez Caminos, y esto sí se ha hecho esta elección durante esta asamblea. Y después se han aprobado una serie de estatutos de diversas instituciones. Y estoy a la disposición de las preguntas que ustedes quieren hacerme en el tiempo que me queda de intermedio entre las sesiones de la asamblea plenaria, aunque llegue un poquito tarde. Sí. Bueno, ya, no es sobre el tema de la asamblea. Ahora, Marrey de la Sexta, ¿está encendido? Hola. Está encendido, vale. Yo quería preguntarle, hacerle dos preguntas, muy breve. Una, su opinión sobre el proceso en el que está metido el actor Willy Toledo por insultar a la Virgen María y a Dios. Y luego también quería preguntarles su opinión acerca del lunes, la próxima exhumación que va a haber el lunes en el Pardo. No, en el Valle de los Caídos, perdón. La exhumación de los 4 cuerpos que va a haber el próximo lunes en el Valle de los Caídos y su opinión sobre el proceso en el que está metido el actor Willy Toledo por blasfemar, por hablar, por insultar a la Virgen María y a Dios. Vamos a ver, yo creo que la libertad de expresión, bueno, pues yo soy periodista, creo que es un derecho fundamental, pero los derechos fundamentales tienen su limitación en los derechos de los otros, o en la armonización de los derechos y en el respeto al derecho de los otros. Y lógicamente está también el derecho a la libertad religiosa y al respeto de los sentimientos, que además nuestra legislación los reconoce, o sea, en lo que debe ser la ordenación de la sociedad. Son las leyes que nos damos. Luego, ahí hay la conculcación bueno, pues de ese hecho que ahora está bajo la justicia y acataremos lo que la justicia diga. Ahora, pienso que, y esto lo hemos hecho las confesiones religiosas también con una manifestación exigiendo el respeto a los sentimientos religiosos de los demás, como una manifestación también de una vivencia en respeto, una convivencia en respeto en una sociedad democrática. Y con respecto a las exhumaciones, mire, los difuntos pertenecen a los familiares. Y aquí hay que distinguir, la Iglesia, ¿qué es lo que tiene que decir? Pues en lo que se refiere al templo, al culto, a rezar, y en este caso especialmente por la reconciliación, por la paz, por el perdón, por la vivencia, pues convivir en paz de los españoles, y al mismo tiempo, bueno, por los difuntos, que han sido todos víctimas en una guerra civil, todos son víctimas, y lo que decidan las familias y se haga en el marco de la legalidad. La Iglesia no tiene que decir otra cosa. Es la opinión que también don Ricardo Blázquez, el presidente de la Conferencia Episcopal Española, hizo expresamente ante una pregunta también periodística en una comparecencia pública en uno de los actos que tuvo recientemente en Madrid. ¿Más preguntas? Muy bien, pues muy agradecido y nada, aquí nos tienen para lo que necesiten. Gracias.